las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Ulises Beltrán para discutir a lo largo del programa los sorprendentes, interesantes y muy importantes resultados de las elecciones que tuvieron lugar ayer domingo en 3 estados de la República y aquí en la capital, en la Ciudad de México. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Ulises Beltrán. Ulises, muy buenas noches. Bueno, se esperaba una que otra sorpresa en las elecciones que se celebraron en 3 entidades de la República, más la Ciudad de México ayer en domingo, pero no la sorpresa que finalmente se dio. Se hablaba de un posible buen desempeño de Morena y un desempeño no tan bueno del Revolucionario Institucional. Lo que pocos esperaban es que arrasara el PAN. Y eso fue lo que ocurrió para efectos prácticos dados los pronósticos. De acuerdo con los datos más recientes de los PREPs, Acción Nacional se quedaría con 7 gubernaturas: Puebla, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz y Aguascalientes. De esta lista, desde luego, destaca la victoria en Veracruz, el estado de mayor tamaño en términos económicos y poblacionales de las que estaban en juego, y una elección sumamente competida y controversial. Cabe señalar que algunas de las victorias del PAN son compartidas, ya que 3 de ellas, Durango, Quintana Roo y Veracruz, el blanquiazul ganó en alianza con el PRD, por lo que se puede decir que la estrategia aliancista promovida por el líder nacional del Sol Azteca, Agustín Basabe, dio resultados. Por lo que toca al PRI, según el PREP, se quedaría con 5 gubernaturas: Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas. Ante este resultado, muy por debajo de lo prometido y esperado, el presidente del Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, declaró que la elección es un mensaje claro al tricolor de que tiene que cambiar. En cuanto a Morena, no obtuvo ninguna de las gubernaturas en juego, por más que logró buen resultado en Veracruz y tuvo en presencia importante en Oaxaca y Zacatecas. Sin embargo, en la Ciudad de México, como se esperaba, Morena logró una clara mayoría en la Asamblea Constituyente. En fin, si hace 7 días en esta mesa hablábamos de la posibilidad de que a Morena le fuera bien, especulábamos que al PRI le podría ir más o menos, pues la noticia este 6 de junio, es que el partido que arrasó fue el PAN, Héctor. Fue el PAN. Arrasar es mucho verbo, yo creo. ¿Sí? Para lo que o sea, sí, me parece. Bueno. No. En fin, a ver, me han hecho varios comentarios respecto de que he tenido una posición muy crítica respecto de la base sistemática de estas elecciones, porque me parece que es importante llamar la atención de que cualquiera que haya sido el resultado, la verdad es que estas elecciones están profundamente intervenidas por las peores prácticas de la democracia, de la antidemocracia que hemos querido dejar atrás. Intervenidas a fondo por los gobiernos locales, con una cantidad que no sabemos en su monto, pero que es enorme, de dinero ilegal, y con una enorme cantidad de factores externos por completo a el proceso democrático mismo, que consiste en que los señores compitan y los ciudadanos voten y los institutos cuenten. Vimos el día de ayer una cantidad de síntomas que nos recordaban del pasado tremendo. Ahora vemos el día de hoy que falta en el cuadro un problema que es cada vez más notorio, y es que nuestras elecciones son impredecibles en el sentido de que los encuestadores se equivocan por mucho. Se equivocan por cantidades que no son justificables bajo ninguna metodología. Uy, ya le estás tocando aquí un punto. Bajo ninguna metodología. Ayer nos fuimos a dormir con la idea que dieron en todos los lugares de elecciones cerradas, aquí y allá, y hoy nos levantamos con unas ventajas
Enorme. O unos triunfos de 10, de 12, de 8, de 14%. No puede ser. Yo Bueno, creo, y con cambio de ganadores. hay algo aquí que está mal, o estamos midiendo mal, o está sucediendo algo que no está de acuerdo con la lógica de la vida democrática. Ahora, lo que quiero decir aquí es esto. Me han dicho que parecería yo, por mis comentarios de ayer, condenar a la democracia y condenar el voto a que esto no tiene remedio y hemos vuelto al pasado, etcétera. No, todo lo contrario. Yo creo que el antídoto contra todas las trapacerías que hacen los partidos y los contendientes, todos los contendientes, es el voto. El hartazgo ciudadano. Lo que la gente tiene en la mano, que es votar, cuando sale a votar, es invencible. Y una de las cosas interesantes que pasaron ayer es que salieron a votar muchísimos ciudadanos. En los estados donde hubo de gobernador. Bueno, en Quintana Roo votó el 55%. Que es altísimo. Habiendo votado el Altísimo, 30%. sí. Bueno, muy bien. Qué bueno. Qué bueno que la gente ejerció su derecho al voto y que demostró que cuando está abierto el tema del voto, todo es posible. Se le puede ganar al peor de los tiranos. Lo hemos visto una y otra vez en todas partes. Pero qué malo que en México, para ganar una elección, los votantes tengan que vencer todos los obstáculos que decidimos hace mucho tiempo que no iban a ser obstáculos en nuestra vida democrática. Entonces, sostengo las dos cosas. Fue una vergüenza lo que vimos el domingo. En materia de intervención, no sabemos bien por cuánto ganaron los que ganaron, ni sabemos bien por cuánto perdieron los que perdieron. Hay una opacidad tremenda en nuestra vida democrática por la presencia de estas prácticas ilegales, antidemocráticas, de mucho dinero ilegal que nadie vigila, mucha intervención de gobiernos y mucha intervención de aparatos electorales que tampoco están sujetos a ningún escrutinio. De manera que... digamos las dos cosas. Esto está muy mal y hay que corregirlo mucho. Y el voto es invencible. Si la gente sale a votar, no hay manera de derrotar. Es que el hartazgo ciudadano que se traduce en una mayor participación ciudadana es, digamos, el antídoto contra cualquier trampa posible, ¿no? O sea, no se ha inventado una trampa electoral para cambiar el resultado cuando sí sale la gente a votar de manera masiva porque están hartos. Pero Jorge, qué bueno que viniste, por cierto, gracias. Tiene una gripa terrible, Jorge. Está pero peor que el PRI. Peor que el PRI. Amaneció peor que el PRI. Sí. A ver, la diferencia promedio entre el PAN y el PRI en los estados donde el PAN quedó en segundo lugar, que creo que son los 7, fue de 7% en promedio. En promedio. Unos más, otros menos. Bueno. ¿Cuánto les gusta que valieron todas las trapacerías que describe Héctor? Un buen promedio. 5 puntos, 6 puntos, ¿qué te gusta? A ver, Ulises. 8. No hay manera de medir eso. Obviamente, a menos de que digas que ninguna, pues no, sí hicieron fregaderas. Es mayor sin que nombre. 0. Pues Ya, digamos, este es lo único que poquito, puedo afirmar con un certeza. poquito Es mayor que 0. Pongámosle Ya no me 5 atrevo a puntos. decir. Pongámosle 5 Acuérdate puntos. que soy un empirista feroz. Que no entonces es una tengo exageración. 5 puntos. Es decir, el PRI en realidad perdió por casi 10 puntos en los 7 estados que perdió. Es un rechazo, un repudio al PRI, a los gobernadores salientes y al presidente Peña Nieto, como no habíamos visto nunca en México en una elección de este tipo. O sea, no es cierto que Peña le fue bien, o sea, le fue espantoso. No es cierto que al PRI le fue bien, le fue muy mal, muy mal. Pero nadie está diciendo que le fue bien. Siempre hay algunos que dicen, vas a ver que siempre habrá quienes le dan la vuelta al asunto. Un spin ahí. Y tercero, pues mira, yo de acuerdo en decir que a Morena le fue muy mal. ¿Qué promedio tuvo Morena de votación en los 3 estados? Sin Baja California, pero con el DF. ¿Tienes ese dato, Ulises? Pues yo sí lo tengo. ¿Cuál es? Morena en los 3 estados. Le fue ¿Tú lo bien, ahorita tienes? traigo algunos datos. Bueno, 17,5%. Ah, ok. Bueno, Obviamente la tercera fuerza. sí. Ya por arriba del PRD. El PRD no llega a eso, no se puede contabilizar porque fueron en alianza demasiadas veces. Probablemente el PAN estuvo arriba. Oye, que te vaya mal sacando 17% en una elección del 30% del padrón, donde están algunos estados fuertes tuyos, pero hay muchos estados no fuertes. Hijo, a mí me gustaría que me fuera mal así.
Ulises, adelante. Yo me temo que va a diferir un poco de estas visiones pues, tan críticas y de eso tan se trata, de eso se trata. A mí me pareció una elección extraordinaria, me pareció que para eso son las elecciones. Simple y llanamente decir, en 8 de las 12 elecciones hubo alternancia, es decir, el electorado decidió cambiar y pudo hacerlo. En 6 del PRI y 2 del PAN, por cierto. También perdió 6, fueron alternancias de gobiernos que eran del PRI, 2 que eran del PAN. Bastante bien distribuido. Ciertamente es una elección que el PAN puede celebrar ampliamente. Ahorita vamos a los números específicos, sobre todo en esta ilusión que crea el triunfo uninominal, digamos. Es decir, gana 7 de 12. Ahora vamos a ver cuántos votos más ganó, aumentó su votación, no ganó, etcétera, ¿no? Y sí lo hace, por cierto, ¿no? Hay grandes sorpresas, hay sorpresas muy interesantes. Yo veo una elección en la cual hubo unas campañas criticables, todo lo que tú quieras, pero severas, fuertes, duras, y que produjeron cambios en las preferencias. Para eso son las campañas, particularmente en Veracruz, donde Bueno, en Chihuahua. estaba en Chihuahua, no se diga, en Chihuahua estaba clara, es decir, si alguien lee las encuestas como pronóstico se va a equivocar y no va a entender lo que hacemos. Tratamos de seguir las campañas y ver lo que pasa. El caso de Chihuahua es espectacular porque vimos cómo venía creciendo Javier Corral. Y por cierto, no se cayó el Chacho Barraza. No se cayó, sacó su Más cayó. bien el que se cayó es el PRI, sacó pero 18. O el que subió fue Corral. Y las encuestas nos permitieron ver que venía una tendencia clarísima. Igualmente en Quintana Roo, que empezó muy bien tal. Y en el caso de Oaxaca, pues vimos un ajuste enorme que realmente acaba ganando el PRI, pero por muy poco y apenitas, pero empezó muy bien. Entonces fueron campañas que tuvieron efectos. Fueron campañas que le sirvieron a un grupo de electores para tomar una decisión y cambiar de posición y de creencia. De manera que, bueno, yo simplemente concluyo y me parece, si las elecciones son para que el votante castigue, premie, lo que sea, pues tenemos un ejemplo impactante como pocas veces, una concentración tan clara, sobre todo, y quiero destacar, por la enorme cantidad de alternancias que se dieron. Yo quisiera decir que la palabra, creo, correcta es alternancia. O sea, si lo tenemos que definir en una sola palabra es alternancia, ¿no? 8 de 12 hubo alternancia, ¿no? Y yo recordaba hoy que en 2005 un politólogo, Gibson, de la Universidad de Northwestern, hizo un gran paper donde habló de cómo en un mismo estado puedes tener un gobierno democrático a nivel nacional, pero puedes tener gobiernos autoritarios. Ese es todo el tema. Exacto. Ese es todo el tema. Y yo creo que ayer empezamos a ver una alternancia en estos enclaves autoritarios que eran los estados. Y en ese sentido me gustó lo que pasó ayer. Fue una especie de la alternancia en el 2000, a nivel de la presidencia. Bueno, teníamos pendiente Veracruz, Tamaulipas, Durango, muchos estados que se convirtieron en enclaves autoritarios. Y lo que dice Gibson, que es muy interesante, es no solamente estos enclaves autoritarios a nivel regional sobrevivieron, sino que se fortalecen porque los gobiernos democráticos los necesitan. Y tú lo vas a entender muy bien, Jorge. Fox necesitó de estos gobernadores para poder gobernar. Sí, pues, y los empoderó. Y luego empoderó. Calderón. Y luego llegó uno de allá, de los enclaves autoritarios, que es Peña Nieto. Llegó a ser presidente. El enclave autoritario. Exacto, ¿no? En ese sentido, me parece que es una jornada maravillosa de transición a la democracia de estos enclaves. Yo estoy de acuerdo, si la completamos. Sí. Si empezamos a celebrar que esta es la democracia que queremos y que qué bueno que hubo alternancias. Por cierto, la palabra alternancia, yo no sé si le viene bien a la realidad política de ciertos candidatos. Ok, también. Simplemente son los mismos, nomás que se cambiaron. Yo no sé si hay realmente una identidad partidaria en este momento en México. Así que la alternancia, pues es una alternancia de personas, no es una alternancia de partidos. Por ejemplo, Carlos Joaquín, en tu tierra, ¿es alternancia? Pues era un dirías? priista de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y Yunes, un priista de toda la vida. Pero Javier Corral, yo sí creo... Bueno, sí. No, o sea, no, panista de toda la vida. ¿no? Donde ya había habido alternancia. ¿Dónde ha habido alternancia? Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el problema es lo que tú estás contando. Entonces, tenemos que acabar
aprovechar la oportunidad de que la gente salió a votar de esta manera, porque no estaban dados las reglas institucionales para que esto sucediera, la gente lo rompió con su voto, y cambiar las reglas. Sí, estoy de acuerdo. Y terminar con esos enclaves autoritarios, porque si no, ¿sabes qué va a pasar? No. Que estos mismos ganadores de hoy, en la siguiente elección van a hacer exactamente lo mismo que les estaban haciendo a ellos. Bueno, ¿qué es lo que... Y no vamos a haber avanzado ¿Qué nada. es lo que le criticamos a Fox, Héctor? ¿No? Que llegó, ganó, ¿no? Se convirtió en país democrático, pero rápidamente se acomodó a estas estructuras autoritarias. Pero además tenemos dos casos muy claros: Moreno, Valle y Maloba. Puebla y ¿Qué son? Sinaloa ¿Son panistas? hicieron exactamente lo mismo que los priistas. Metieron enormes cantidades de dinero, intimidaron, intervinieron teléfonos, sacaron propaganda sucia. O sea, Por favor. hicieron las mismas porquerías que los del PRI. Nada más que los del PRI eran más. Esa fue la única diferencia. Perdieron más, pero los del PRI Más. ganaron también, y los que ganaron del PRI ganaron por mucho. Sí. Por mucho. Bueno, dos. Pero entonces, ¿cómo explican la alternancia? ¿Cómo Porque explican? lo que dice- o sea, si hay un Claro. hartazgo Uno, ciudadano. ok, ok. Yo Yo creo creo que que- si la gente no. está enojada. Tú Bueno, ponle esta regla a un pueblo y dile, mire usted, vamos a tener una democracia, solo que cuando usted quiera realmente cambiar un gobernante, va a tener que votar más del 50%. Mientras tanto, va a ganar la elección el señor que manipula los votos. Aquí entramos puedes al escribir? dificilísimo Muy seguido tema. va a ganar el mismo. Es impresentable. Sí, Bueno, no, eso es no, lo que está pasando. Es el tema de la participación, o sea, la participación que se da o que no se da es que es una señal de aquiescencia cuando hay poca participación o de rechazo. Si nos encanta clasificarla inmediatamente de rechazo, la gente está harta y no va. En las encuestas que ha hecho, que son preelectorales o postelectorales, pues la gente me da muchísimos motivos por los que no fue. Por cierto, casi todos medios culposos de chino, yo hubiera querido ir, pero no pude, ¿no? Y nadie me habla de que estoy harto de los partidos, estoy cansado, No ¿No hay ese simplemente sentimiento, quise. Ulises? Mira, hay un sentimiento de enojo que hasta el presidente de la República reconoció. Sí. Y yo mismo registro unos niveles, digamos, de opiniones negativas Y eso moviliza. que he visto en otros tiempos, ¿no? O sea, Sí, en sí, otros tiempos sí. no movilizaron así. La participación del 2000 tampoco fue tan grande. Pero había otra gran máxima que decían, una vez fui a Nicaragua, en la elección en la que, aquella elección ya ni me acuerdo quién ganó, quién perdió, pero había unas colas enormes. Iba yo con un gringo muy sabio y vio las colas y dije, va a perder el partido en el poder. Porque la gente cuando quiere cambiar se levanta, se va temprano y hace cola y vota. Y cuando no, pues dices, bueno, pues ¿para qué me despeino? ¿No? Entonces, este tema de la participación ¿Sabemos es qué muy participación hubo difícil. ayer? ¿No? Sí, alta, o sea, más alta de lo Pero- normal. pero- 50, digamos, es variable, ese es el... Pero yo tengo aquí unos tercio. datos. Yo son tengo aquí unos datos. 50, total, está arriba de 50. 50 en casi todos, 55. Salvo el DF. Chihuahua salvo el- la Ciudad de 48, México. Oaxaca 59, Hidalgo 59. Y en Eso no Oaxaca- lo entiendo. en Oaxaca- Quintana Roo 54, había sido siempre 30. Sí. Tamaulipas 56, Veracruz 53. Sí, Esa- eso fue. Bueno, para elecciones de gobernador, digamos, están altas, pero no exageradamente altas. Es en este orden. Elecciones federales de diputado, una participación 35, 40, si te va muy bien, y así va subiendo dependiendo de la cercanía del puesto electoral a elegir. La mayor participación, obviamente, se da en elecciones municipales, Sí. y entre más chico es el municipio. el municipio, mayor participación hay por razones obvias. Sí. Te van a recoger o no la basura, pues, ¿no? Si tiene... Yo creo que hay otro elemento. Dio la casualidad que en casi todos los estados donde la gente sí estaba muy enojada o harta o como se le quiera llamar y donde salió a votar, la alternativa que tenían era PAN o PAN-PRD y votaron por esa. El PAN se benefició enormemente de ese hartazgo. Yo no estoy seguro que haya sido un voto pro-PAN. Tengo mis serias dudas. Es por lo menos igual a Fox y tal vez hasta más. Y PROPAN más PRD. Menos. A ver quién mezcla Yo esas creo cosas. que, a ver, yo contra César Duarte yo voto por el diablo. Y pues no era el diablo, pero casi. Contra Javier Duarte, porque Javier Duarte y César Duarte estaban en la boleta. En mi opinión, sin la menor duda. la menor duda, Bueno, sí, pues ahí sí voto por el demonio. No, pues mira, por ejemplo, el elecciones. caso que citas de Chihuahua, sacó 40% Corral, tampoco es... Aquí lo que pasa es que el voto que no es el del ganador se divide en dos, 31 el PRI, 18 el Independiente, entonces tiene 40. Eso fue lo que sacó Borruela hace 6 años.
compitiendo contra César Duarte, 41, 42, no recuerdo, pero en ese orden, es decir, ya había un voto. Digo, Chihuahua tiene una tradición, la ciudad de Chihuahua es franca, abierta y mayoritariamente panista. Se la pudo quitar una vez un presidente municipal de Churro. No me acuerdo qué pasó ahí, un mal candidato. Pero PAN, nadie etcétera, esperaba ¿no? lo de Chihuahua. Nadie esperaba lo de Chihuahua. Lo de Chihuahua y lo de Quintana Roo. Durango tampoco. Durango sí ya venía. Durango yo en las había, mesas sí. de encuestadores El PRI lo sí, daba por seguro. Bueno, no se quedaba el seguro por PRI. Nosotros, los encuestadores, Sí. Durango se veía con Tamaulipas, no se diga. sí. Y en Tamaulipas, además, con el problema de que pues, es re difícil encuestar. Sí. Esa es otra historia tremenda, lo complicado que está haciendo Esa es encuestar una historia hoy día, que nos ¿no? deben un poco los encuestadores. La vamos a porque contar, yo la vamos a creo contar. yo creo que el problema, por ejemplo, en estas encuestas de salida que hubo ayer en muchos estados, yo creo que la gente no dijo lo que hizo por miedo. Es la única Te explicación. doy que- una rápida respuesta, no. La encuesta de salida es también una encuesta, no hay que olvidar eso, es una encuesta, ¿no? Y tenemos una constante, bueno, no constante, pero predomina una sobreestimación del partido más grande o del partido en el poder. Esa sobreestimación tiene distintas dimensiones, pero ronda los 4 puntos. Pero es que son Entonces, diferencias de 10. Sí. Pero es que no sé A qué ver. encuestas me están citando, perdón que lo diga. A ver, Las únicas encuestas bueno, que se publicaron fueron de una casa encuestadora. No, dos. Entonces, por favor, tres, dos. Milenio y el perdón, Financiero. 3. Y ¿Quién? Roy Campos aquí. No, pero aquí Perdóname, fueron- Pero no le falló nada, Roy. Pero aquí fueron no, conteos. antes del conteo rápido, Roy vino aquí a hablar con nosotros Sí. y nos habló de los exits. Entonces, eso no es así. Sí, sí. Entonces, Pero no. aquí se reportaron las solamente. encuestas constan, últimas las publicadas, vimos. digamos, Las de la vimos. última semana antes de la elección, bueno, unas equivocaciones de 15 y de 20 puntos. Lo último que digo al respecto, y ya no digo más, también la gente vota a distintas horas. Acuérdense, el PRI moviliza en las mañanas, entonces ves una votación en la encuesta de salida altísima a favor del PRI, que a lo largo del día se va moderando hasta confluir a la hora final. Bueno, yo si quiero... salen muy noche los panistas, pues vas a tener un exit poll parcial a las 6 de la tarde, a las 7, a las Pero 8. no pueden ¿no? votar O sea, después de las 6. Sí, no. Sí, Bueno, votan- yo quiero decir sí, que votan mañana después vienen de los las encuestadores, ¿eh? Muy bien. Y mañana van a Nos explicarnos. vamos a oír con mucha atención. Pero además vienen- estamos viviendo lo de siempre, hombre. Después de cada elección, la primera víctima son los encuestadores. No, pero es que lo de No, ayer de no, las no, exit no, polls, no, hijo, no, no, bueno, en fin. No de las exit polls, perdón. Los exit polls, Están Ulises. condenando a una industria por dos actores. Yo estuve en una mesa en donde me dieron a Mauricio Góngora con una ventaja de 3 puntos sobre Carlos Joaquín en Quintana Roo a las 8 de la noche. Sí. Bueno, así esa estuvo. mesa... Ey, Pero dilo, Así fue un estuvo, milenio. Perdió. ¿Para qué? Perdió por 10. O Así sea, había una estuvo, equivocación de 13 puntos. Sí. Así estuvo hasta el corte de las 5 Sí, ya había de la terminado tarde. la elección. Pero no, ya había No. terminado. A ver, bueno, a ver. Cinco. Vamos a hacer una pausa, Eran las regresamos en 8. un momento más. No eran Perdón. las 5, eran las Regresamos 8. en un momento más. Digo,